Homilía para el lunes después de Navidad. Paz y bien. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, continuamos viviendo el tiempo hermoso, bello, sagrado de Navidad, y se prolonga hasta el próximo domingo, en que celebraremos la fiesta del bautismo de Jesús. La primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 4, 4 al 6, sintetiza el contenido de la voluntad de Dios y ofrece criterios para reconocer el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Criterios son, ante todo, la fe en Cristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Después, el amor fraterno, que nos amemos los unos a los otros. Y finalmente, la fidelidad a los mandamientos de Dios, que hace posible la comunión con Dios, solamente abriéndonos a su gracia y esforzándonos por vivir en fidelidad sus mandamientos, no simplemente desde la ley, sino desde el Espíritu que nos hace libres. Entonces podemos verdaderamente entrar en comunión con Él, amándonos unos a otros y entrando en comunión con Dios. Pero el apóstol Juan sugiere algunas aptitudes fundamentales para conseguir este objetivo. Primeramente, la oración. La oración, ¿qué es esa relación de encuentro con Dios? Ese diálogo íntimo de corazón a corazón, esa comunión con Él, ese escucharle, ese contemplarle, ese abrirse a su proyecto de amor para cada uno de nosotros. La oración también entendida como un compromiso personal para cumplir lo que exige. Es decir, sí, mi oración va henchida de un corazón lleno de acción de gracias, también muchas veces de una petición, pero ante todo y sobre todo, ¿verdad?, de un compromiso personal para cumplir lo que exige. Y la oración exige una vida de coherencia, exige una vida de evangelio, exige una vida de santidad. Y en segundo lugar, la profesión de fe auténtica en Cristo Jesús y de caridad efectiva hacia los demás. La fe realmente, ¿verdad?, me lleva a ese encuentro, a esa esperanza. La fe auténtica es la que me mantiene inconmovible en Cristo Jesús, a pesar de las circunstancias que me toca vivir.
Y efectivamente esta fe me conduce al amor, a la caridad, a la práctica de la oración, a la práctica de la fe a través de las buenas obras, a la caridad efectiva hacia los hermanos. En la comunidad cristiana, el primer criterio para discernir los verdaderos de los falsos profetas es, pues, hacer una profunda profesión de fe en Cristo Señor, venido en carne mortal. El apóstol reconduce la actitud de la fe al núcleo esencial, aceptar a Jesús. Entonces, claro, yo me encuentro con Cristo Jesús y en fe creo que Él es mi Salvador, que Él es mi Dios, que Él es el anunciado, el Salvador. Y esto, ¿verdad?, hace que mi vida sea transformada si yo le permito. Profesión de fe en Cristo Señor, venido en carne mortal. El apóstol reconduce la actitud de fe al núcleo esencial, aceptar a Jesús. El que excluye a Cristo de su propia vida cotidiana tiene el espíritu del anticristo. Reflexionemos, hermanos y hermanas, pensemos. Fíjense qué importante y qué delicado es esto. El que excluye a Cristo de su propia vida cotidiana tiene el espíritu del anticristo. Es decir, si cualquiera de mis acciones, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mi vida diaria no manifiesta precisamente a Cristo, los sentimientos de Cristo, entonces tengo el espíritu del anticristo. Los falsos profetas que pretenden presentar un cristianismo distinto vienen del mundo y por eso el mundo los escucha. Cuando nosotros pretendemos complacer al mundo, ¿verdad?, entonces el mundo nos escucha porque somos agradables precisamente al mundo. Cuando nosotros pretendemos ciertamente hacer la voluntad de Dios y complacer a Dios, entonces el mundo nos va a rechazar, ¿sí? Y esto es algo muy importante. Los creyentes son de Dios y Dios está en ellos y su victoria es segura porque es don de la fe recibida de Cristo, que es más poderoso que el anticristo. Entonces este es el primer criterio. El segundo criterio es eclesial, la comunión con la iglesia. Quien se muestra dócil, obediente a la iglesia, viene de Dios. Nadie, absolutamente nadie, que critique de manera irresponsable, de manera subjetiva, de manera negativa, nadie que critique a la iglesia, al Papa, puede venir de Dios, ¿sí? La fe del cristiano es la adhesión a la enseñanza propuesta por los guías de la comunidad eclesial, donde esté el Espíritu de Dios, al que hay que escuchar y del que hay que dar testimonio. Entonces, la unión, ¿sí?, la adhesión, la escucha, la docilidad, la obediencia a la iglesia manifiestan que la persona tiene el Espíritu de Dios. Por su parte, hemos dado un giro a los textos del Evangelio y el evangelista cuenta lo que ocurrió al principio de la predicación de Jesús, después que el Bautista fuera encarcelado. Dejado Nazaret, fijó su morada en Cafarnaúm, en el territorio de Galilea de los gentiles, lugar de la antigua ocupación asiria. Aquí comienza ahora a brillar la luz del Evangelio de Jesús y el ejemplo de su vida. Para Mateo, Jesús comienza su predicación del reino de Dios en Galilea de los gentiles porque tiene ante los ojos la misión universal de la salvación. Ayer, en la liturgia, descubríamos que Jesús es el Salvador de la humanidad que se ha manifestado al mundo entero. Por lo tanto, su salvación es universal. Hoy que le vemos ya precisamente desempeñando su ministerio, su misión, ya Él tiene en la mente y en el corazón la misión universal de la salvación. Su palabra es para los judíos, sí, pero también para los paganos. Conviértanse porque está cerca
el reino de Dios. Ojalá y que resuenen hasta lo más profundo de nuestro ser estas palabras, que seamos capaces de volvernos a Dios. Jesús enseñó por todas partes en las sinagogas y predicó la buena nueva del reino y realizó muchas curaciones milagrosas, curando toda clase de dolencias y enfermedades en el pueblo. Su predicación de la palabra suscitó un gran entusiasmo. Su fama se difundió por toda la Siria y produjo gran impresión en todo el contorno, tanto que muchos acudían a él. Su enseñanza siempre era acompañada por muchas personas sanadas en el espíritu y por enfermos curados en su espíritu, en su cuerpo, como endemoniados, epilépticos, paralíticos, etc. Hoy tenemos necesidad de escucharle a Jesús. Hoy tenemos necesidad de contemplarle. Hoy tenemos necesidad de hacerle caso para que nos libere, para que nos cure, para que nos sane, para que hagamos su voluntad. Jesús es el verdadero siervo del Señor, que toma sobre sí las enfermedades de toda la humanidad. Ahorita que estamos sufriendo de manera tan terrible los estragos de esta pandemia, pongámonos en las manos de Dios, pongamos en Él nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra salud y nuestra enfermedad, siendo responsables desde luego, ¿verdad?, uno del otro y consigo mismo, pero tengamos en cuenta que el Señor carga con nuestras enfermedades. Su anuncio es exhortación y súplica para acoger en la propia vida el don divino de la reconciliación y de la salvación que el Padre Celestial ofrece gratuita y generosamente a todos los hombres. Esto es importante darnos cuenta, pues, que solamente adhiriéndonos a Jesús, aceptando la voluntad de Dios y procurando verdaderamente hacer su voluntad, nosotros podemos vivir en la libertad de los hijos de Dios y por lo tanto ser salvados. Muchas veces la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y especial el evangelista Juan nos presentan en estrecha relación la fe en Dios y el amor a los hermanos. Es siempre la fe la que se ensancha en el amor y genera la comunión de vida. Es en la vida de fe donde el creyente puede experimentar la doble dimensión del mandamiento del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y Juan ve el núcleo vital de fe en la persona de Jesús, al hombre lleno del Espíritu de Dios y en la acogida de su palabra, urgente por la venida del reino, que con él está ya presente entre los hombres. El centro vivo de la fe es Jesús, el Cristo. Solo por medio de él los hombres pueden salvarse. De él reciben el fundamento y la síntesis de toda verdad. Él es verdaderamente la clave, el centro, el fin del hombre y además de toda la historia humana. Creer en Jesús quiere decir fiarse de él, abrirse a él hasta dejarse transformar en él, aceptándolo como modelo de conducta. Yo les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho lo hagan también ustedes, nos dice en el Evangelio de Juan 13:15. Esta fe en él se convierte en fuerza dinámica y creativa, enteramente encaminada a testimoniar y actuar para que Jesucristo y su mensaje sean conocidos y aceptados por los hombres. Los encuentros con Jesús contienen y manifiestan una fuerza transformadora extraordinaria, porque inician un verdadero proceso de conversión, de comunión y de solidaridad humana. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender que solamente adhiriéndonos al amor de Dios podemos verdaderamente descubrirnos como hermanos, vivir los valores del Evangelio en clave de fe, adhiriendo nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a la de Cristo Jesús y siendo dóciles y obedientes a nuestra Madre, la Iglesia.
paz y bien.